Bienvenido a un espacio donde el terror es real y la curiosidad peligrosa. Cada semana desde este rincón te narraré crímenes que estremecieron al mundo, misterios que la ciencia no ha podido explicar y relatos tan escalofriantes que te harán dudar de lo que ves. Entre susurros y sombras se esconden historias que merecen ser contadas. Cada narración es una puerta abierta al miedo, cada caso un reflejo de la atrocidad humana. Si te atreves a escuchar, quédate, pero recuerda, la oscuridad siempre deja huella. Desde las alcantarillas de Derry hasta las páginas de terror más siniestras, Pennywise el payaso de It ha aterrado a generaciones, pero hoy exploraremos una pregunta inquietante. ¿Se inspiró Stephen King en alguno de los asesinos más perturbadores de la historia real? Prepárate, porque la línea entre la ficción y la realidad es más borrosa de lo que crees. Antes de que It se convirtiera en uno de los libros más perturbadores de Stephen King, y antes de que Pennywise saltara del papel a la pantalla en sus adaptaciones televisivas y cinematográficas, el terror ya caminaba entre la gente disfrazado de diversión. En esta historia, el payaso no nace únicamente de la ficción. Detrás de él, ente que acecha desde las alcantarillas de Derry, existen sombras muy reales. La figura de John Wayne Gacy, un serial que se ocultaba tras el traje de payaso, y el inquietante caso del llamado vampiro de Brooklyn, un crimen que alimentó el miedo colectivo y la paranoia urbana en Estados Unidos. Elementos que directa o indirectamente pudieron moldear el miedo que Stephen King transformó en literatura. Publicado en 1986, It no solo se convirtió en una de las novelas más extensas y oscuras del autor, sino también en una obra que redefinió el horror moderno, dando origen a uno de los íconos más escalofriantes del terror, que traumatizó a toda una generación con exitosas adaptaciones. Una miniserie de 2 partes en 1990 protagonizada por Tim Curry, y una película en 2017 y su secuela en 2019 protagonizada por Bill Skarsgård. Y recientemente, una serie precuela de estas películas, It, Welcome to Derry, de 2025. Obras que volvieron al payaso bailarín el centro de nuestras peores pesadillas. Pero hoy no hablaremos de solo ficción. En este video hablaremos de la verdadera inspiración de Pennywise, los crímenes reales que quizá pudieron influir en su creación y la delgada línea donde el terror imaginado se cruza con el horror auténtico, porque a veces los monstruos más aterradores sí existen. Para entender el verdadero origen de It, primero debemos alejarnos del cine y volver al momento exacto en el que todo comenzó. Stephen King expresó que la idea de It nació de una escena completamente cotidiana. Mientras caminaba en un puente de madera en Colorado, en lugares reales como Boulder, su mente regresó a un viejo cuento infantil, Las 3 cabras Gruff, un relato simple, pero con una imagen inquietante. Un monstruo oculto bajo un puente esperando. Esa idea evolucionó rápidamente en algo mucho más oscuro. Ya no se trataba solo de un ser escondido bajo la madera, sino de una criatura maligna acechando bajo toda una ciudad. Un monstruo oculto en un sistema de alcantarillas, capaz de observar y esperar, y manifestarse como el miedo más profundo de los niños. Así nació Derry. Así comenzó a tomar forma It. Pero, ¿por qué un payaso? Había una pregunta clave que Stephen King necesitaba responder. ¿Qué asusta más a los niños que cualquier otra cosa en el mundo? La respuesta fue simple: los payasos. King explicó en entrevistas que los payasos pueden resultar profundamente inquietantes. Caras pintadas, sonrisas exageradas, rasgos humanos deformados.
una imagen diseñada para divertir que puede volverse grotesca en segundos. Incluso experiencias personales como un encuentro aparentemente inofensivo con Ronald McDonald en un avión reforzaron esa idea. Los payasos son figuras llamativas, pero también pueden despertar una incomodidad difícil de explicar. Y King decidió usar eso a su favor. ¿Qué es realmente Pennywise? Aquí es donde muchos confunden la ficción con la realidad. Pennywise no es un asesino humano, no es un criminal realista, no es un hombre disfrazado. En el universo de It, la criatura es una entidad cósmica y cambiante, capaz de adoptar múltiples formas dependiendo de los miedos y debilidades de su víctima. El payaso no es su verdadera forma, es simplemente la máscara más efectiva, la más recurrente y la más aterradora. El vampiro de Brooklyn y su supuesta conexión con It. Para entender cualquier posible relación entre It y ciertos horrores de la vida real, primero debemos mirar de frente a uno de los criminales más perturbadores de la historia de Estados Unidos. Un hombre cuyo nombre aún provoca escalofríos, Albert Fish. Albert Fish fue un asesino en serie estadounidense, pero también algo mucho más oscuro, sádico, caníbal. Estuvo activo principalmente durante la década de 1920 y sus crímenes estuvieron dirigidos casi exclusivamente contra niños, acompañados de actos de extrema y violencia prolongada. Durante años logró evadir a las autoridades, hasta que finalmente fue arrestado en 1934. 2 años después, en 1936, Albert Fish fue ejecutado en la silla eléctrica, pero su muerte no borró el horror que dejó atrás. La prensa y la policía le dieron varios apodos: el vampiro de Brooklyn, el hombre gris y Moon Maniac, nombres que no surgieron de la exageración, sino de la naturaleza enfermiza de sus crímenes. Albert Fish atacaba principalmente a niños. Utilizaba engaños, falsas promesas y una apariencia inofensiva para ganarse la confianza de familias y de sus víctimas. Lo que seguía era indescriptible. Crímenes tan extremos que colocaron a Albert Fish como uno de los casos más perturbadores de violencia real contra menores en Estados Unidos. Aquí surge la pregunta inevitable: ¿Stephen King se inspiró en Albert Fish para crear a Pennywise? La respuesta corta es: no hay evidencia directa. No existe ninguna declaración verificada de Stephen King en la que mencione a Albert Fish como inspiración para Pennywise. La ausencia total de menciones públicas de King sobre Albert Fish refuerza la idea clave: la conexión entre ambos es temática, no factual. Fish fue real, sus víctimas fueron reales, su horror también. Pennywise, en cambio, es una entidad ficticia, pero ambos comparten algo inquietante: la capacidad de esconder el mal detrás de una apariencia aparentemente inofensiva. Y quizá por eso, la comparación resulta tan perturbadora. John Wayne Gacy y la percepción moderna de Pennywise. Para muchos críticos y analistas del horror, el vínculo entre Pennywise y la figura de El Payaso no surge directamente de la novela de It, sino de la cultura popular, alimentada por crímenes reales. Aunque Stephen King nunca confirmó una inspiración directa, existe un caso real que cambió para siempre la forma en que el mundo mira a los payasos. Un hombre que convirtió la risa en desconfianza: John Wayne Gacy. John Wayne Gacy fue un asesino en serie en Estados Unidos, activo durante la década de 1970. Un hombre que ante los ojos de la comunidad parecía un ciudadano respetable. Participaba en eventos locales, se mostraba amable y siempre sonriente. Pero detrás de esa fachada se ocultaba uno de los criminales más perturbadores de la historia de Estados Unidos. Gacy asesinó al menos a 33 jóvenes. Muchos de sus cuerpos fueron enterrados en el sótano de su propia casa en Illinois. Durante años llevó una doble vida: de día un hombre común, de noche un depredador. Uno de los aspectos más inquietantes de su historia es que Gacy actuaba ocasionalmente como payaso en eventos infantiles. Se hacía llamar Pogo el Payaso, un disfraz pensado para provocar risas, utilizado por alguien capaz de actos inimaginables. Gacy fue arrestado en 1978, condenado a muerte y finalmente ejecutado en 1994. Su caso sacudió al país y dejó una huella imborrable en el imaginario colectivo. Pero esto no significa que Stephen King se haya inspirado en John Wayne Gacy. No hay pruebas de ello.
pero sí demuestra algo mucho más inquietante: cómo los hechos reales pueden transformar símbolos aparentemente inocentes en iconos de terror. El payaso ya no volvió a ser solo un entertainer. Desde entonces, la sonrisa pintada comenzó a verse como una posible máscara, y así, sin quererlo, casos como el de Gacy ayudaron a moldear la percepción moderna de Pennywise, como el arquetipo definitivo del payaso. Aunque Pennywise adopte la apariencia de un payaso, Stephen King nunca ha confirmado que esté basado directamente en una historia real. La elección del payaso fue narrativa y simbólica: mostrar cómo algo aparentemente inocente puede ocultar un terror absoluto, un recordatorio inquietante de que el mal no necesita verse monstruoso para hacerlo. A lo largo de los años, fans y cronistas del terror han intentado trazar una línea directa entre Pennywise y crímenes reales. Pero cuando separamos la especulación de los hechos comprobados, la respuesta es clara. No existe evidencia de que Stephen King haya citado estos como inspiración directa para la creación de Pennywise. La asociación existe, pero no en las declaraciones del autor. Albert Fish representa terror real, un horror documentado, histórico e imposible de ignorar. Pero It aborda el miedo desde un lugar distinto. La novela explora el miedo desde una perspectiva simbólica y psicológica: el miedo universal de la infancia, el miedo a lo desconocido y el miedo a aquello que se oculta bajo la superficie. No se trata de un específico, sino de una idea abstracta. Por otro lado, casos como el de John Wayne Gacy sí jugaron un papel crucial en la percepción colectiva de los payasos como figuras siniestras. El horror real y el horror ficticio no existen separados. Se observan, se reflejan y se alimentan mutuamente. A veces la realidad inspira a la ficción, y otras, la realidad supera cualquier pesadilla inventada. Al final, Pennywise es una criatura nacida de la imaginación, pero también es una manifestación de nuestros miedos más profundos. Un recordatorio inquietante de que el mal real puede ser tan perturbador como cualquier monstruo imaginario. Si te atreviste a llegar hasta el final, ya formas parte de la oscuridad. Antes de irte, compárteme tu opinión en la caja de comentarios. Y si esta historia te estremeció, suscríbete a este oscuro canal y sígueme en todas mis redes sociales para que no te pierdas de más relatos escalofriantes. Dale like y comparte, para que el terror te encuentre incluso cuando apagues la luz.